Hola, soy Manu Said, game designer profesional y productor de videojuegos indie. Y hoy os voy a enseñar cómo pasé de no tener proyecto a esto. Entonces le habríamos hecho otro punto de daño y nos faltaría uno. En este campo, como no hay nadie, le vamos a hacer 2 puntos de daño. Un total de 3 puntos de daño. Es decir, que nos lo hemos cargado. Y ya está. Victoria. En esta serie os cuento cómo tras cerrar el estudio donde estuve trabajando los últimos años, me he lanzado a crear mi propio videojuego indie en solitario. En el vídeo anterior expliqué mi situación y lancé la siguiente pregunta. ¿Crees que un diseñador puede resolver un videojuego completo en solitario? Hoy veremos cómo llego a la idea del videojuego. A la hora de hacer un videojuego, lo primero es plantearse el scope o alcance, es decir, cuánto va a costar desarrollarlo, ya sea en dinero o en tiempo. En este caso, al ser yo el único desarrollador, solo tengo que decidir cuánto de mi tiempo estoy dispuesto a invertir. Mi idea era hacer entre 1 y 3 juegos a lo largo de entre 8 y 9 meses, que es el presupuesto que me concedo a mí mismo como parte de mis ahorros de los últimos años trabajando como game designer freelance. A esto habría que restarle un 30% del tiempo para dedicárselo a este canal. Por todo esto, estimo que el primer juego debería tenerlo listo en aproximadamente unos 4 o 5 meses. El segundo, en unos 2 o 3 meses. Y según cómo hayan ido los dos primeros, pues quizá podría llegar a hacer un tercero. Parece razonable, ¿no? Pues esperad un momento. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el skill set o set de competencias o de habilidades que tiene el equipo. Es decir, en este caso, lo que yo sé hacer y lo que no. Contando con que mis habilidades de programación son bastante limitadas, gran parte del tiempo se va a ir en que yo adquiera las competencias sobre la marcha para ir desarrollando todos los retos técnicos que me vaya encontrando a medida que voy avanzando con el juego. Así que interesa que el proyecto sea lo técnicamente más simple posible. De igual forma, mis habilidades artísticas distan muchísimo de las de un artista profesional, por lo que el juego deberá basarse más en game feel, trucos y trampantojos que en arte real. Ahora viene lo bueno. Como game designer quiero hacer un juego que me permita lucir lo que mejor se me da, que es el gameplay. Es decir, el diseño de niveles, las mecánicas y la diversión a través del desafío. Si habéis jugado a alguno de mis juegos ya sabréis que me gusta mucho apretar las tuercas al jugador, independientemente del género. Si el juego tiene espacio para el desafío, te voy a hacer sufrir, pero con cariño. Un momento. Desde el punto de vista de producción, tengo que pararle los pies al Manu diseñador y hablar de mi regla del 2,5 por. Mi regla no escrita del 2,5 por dice que cualquier estimación de tiempo hay que multiplicarla por 2,5 para que te dé el coste real. Porque luego la vida pasa. Uno se pone malo, una tecnología que pensabas que te iba a servir no te sirve, una idea que estás prototipando la tienes que descartar y escoger otra, o simplemente un sistema se te atraganta cuando lo estás programando. Así que básicamente voy a asumir que el primer juego va a tardar en salir entre 6 y 9 meses. De entre los múltiples proyectos cancelados en los que he participado en mi carrera, siempre ha habido 3 géneros que se me han quedado ahí clavados como una espinita. El Metroidvania. Soy uno de esos que piensa que el mejor Metroidvania de la historia siempre será el Symphony of the Night. Me da igual que haya pruebas, aunque los haya mejores, este siempre va a ser mi favorito. He tenido ya 3 intentonas de arrancar un Metroidvania con un equipo, y siempre pasa algo. Un juego narrativo. Llevo escribiendo desde que tenía uso de razón. Empecé con relatos a los 10 años, después aventuras de rol. De hecho, el año pasado he empezado a escribir una novela, ya llevo como 200 páginas. Esto es algo nuevo para mí porque nunca lo había conseguido. Al final, las habilidades de producción se pueden aplicar a otras cosas en la vida. ¿Quién lo iba a decir? Esta espinita sigue ahí clavada. Y, por supuesto, el aclamado roguelike. Tras 2 proyectos en equipo indie cancelados, no me lo puedo quitar de la cabeza. Literalmente la escena indie es hit tras hit roguelike. El género es simplemente adictivo. Emocionalmente era imposible elegir. Pero racionalmente fue bastante fácil. El Metroidvania era demasiado exigente artísticamente. El narrativo, nunca había hecho un juego narrativo antes, con lo que tendría que afrontar la parte del desarrollo y la narrativa a la vez, un doble reto. Así que eso nos dejaba con un solo ganador, el roguelike. Hacer un roguelike requiere permadez, mejoras in-run con exploración combinatoria y desafíos procedurales. Lo primero será aterrizar todas las restricciones que ya tengo pululando por la mente. En mi caso tengo bastante claro lo que quiero. Conseguir un gameplay adictivo. Por supuesto, el aclamado roguelike. Un mínimo de sistemas lo más sencillo posible de programar. Y una mecánica principal fácil de aprender y difícil de dominar. En este punto mi filosofía del proyecto ya se convierte en hacer el roguelike más divertido y barato posible que pueda ingeniarme. Antes de terminar de definir los pilares necesitaba escoger una mecánica principal. No quería meterme en animaciones ni complejidad artística, así que descarté por completo cualquier cosa que requiriese de animaciones complicadas con personajes orgánicos, lo que me dejaba con un candidato muy interesante, además que me gusta jugar a mí, los juegos de cartas coleccionables. Como me encantan los juegos de cartas como Magic y me fliparon videojuegos como Slade Spire o Inscription, rápidamente se convirtió en un candidato muy potente. Y si hablamos de desarrollo indie de roguelikes de cartas en 2025, no podemos obviar
a Balatro. Ya he hecho un vídeo explicando en detalle el proceso de diseño de la Core Mechanic, así que no entraré en detalle sobre ello, pero básicamente ha sido analizar y despiezar en cada uno de sus componentes, tanto Slade Spire como Balatro, retirar el Magic o el Poker de ese diseño y sustituirlo por la mecánica más simple posible: cara o cruz. Bueno, entonces el diseño inicial resultaría ser el siguiente. Tenemos un espacio de juego o campo de batalla con 3 campos, y cada jugador juega en su lado de cada uno de ellos. Al principio de la partida, cada jugador robará arbitrariamente 6 monedas y luego cada turno otras 3. Para ganar, el jugador tendrá que hacer al enemigo X puntos de daño, y para ello colocará monedas en su lado de cada campo. Después todas las monedas se lanzarán, cada cara será un éxito y se contabilizarán todos los éxitos que ha tenido cada jugador en cada uno de los campos. Ahora que tenemos la mecánica principal diseñada, toca lo más crucial: prototipar la idea para ver si es una buena idea o una idea de mierda. Y una vez validada, podemos regresar a los pilares de diseño para continuar con el diseño del juego. Lo primero que hice fue descolgar mi pizarra, agarrar unos rotuladores y pintar un tablero con 3 carriles. Creé una moneda con un 75% de posibilidades de salir cara, otra con un 75% de posibilidades de salir cruz, y otra que aumentaba en un 15% la posibilidad de éxito de todas con el mismo nombre, para un total de 95% de éxito. Nada mal. Una moneda etérea que no ocuparía espacio en el campo, pudiendo poner varias monedas por campo. Otra que crease una zona de sombras en su campo, y otra moneda que ganase un 20% de éxito por cada campo en sombra. Además, a estas 2 monedas les incluí una segunda habilidad para que el jugador pudiese robar y descartar una moneda al jugarlas. Hice un montón de pruebas de monedas, construí 2 mazos y esto fue lo que salió. Os presento la primera partida en papel. Tengo 3 puntos de vida. Y nosotros como jugador 15 puntos de vida, porque se entiende que vamos a estar enfrentándonos a varios enemigos hasta que nos maten. El oponente va a robar una moneda invisible, 2 invisible, una moneda del fanático, otra invisible y otra del fanático. Básicamente tiene 3 y 3. Y ahora el jugador va a robar una moneda sombría, 2, una madre de sombras, otra sombría y un nigromante. El oponente va a declarar los campos: cara, cruz y cara también. Voy a poner cara, cruz y cara. Coloco una moneda del fanático, coloco otra moneda del fanático y coloco otra moneda del fanático. Una invisible, otra y otra. Bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Y entonces el jugador ahora se encuentra con que hay 3 fanáticos que tienen un 95% de posibilidades de éxito y 3 invisibles, cada uno con un 50% de probabilidades de éxito. Con lo cual, este es el campo en el que es más fácil acertar. Solamente hay un 95% de éxito de esta moneda, pero en los otros está bastante difícil. El oponente tiene un mazo bastante fuerte. Igual ni siquiera puede ganar. Una vez que todos han puesto sus monedas, llega el momento de resolver quién ha acertado y quién ha fallado en cada campo y los puntos de daño. Vamos a empezar por aquí. Tenemos 1, 2, 3 fanáticos. ¿Vale? Esta sería una tirada del 95%. Hay un éxito. Esta moneda consigue una cara. Perfecto. Cara, perfecto. Pues esta también ha conseguido un éxito. Esta moneda de fanático saca un éxito. Cruz, muy bien. Y ahora por la otra invisible. Tiene que salir cruz. Y sale cara, con lo cual esta no consigue el éxito. Vale. Y por último, otra moneda de fanático. Y tiene que salir cara. Esta también ha tenido éxito, pues otra por aquí. Esto se está haciendo largo porque está ocurriendo de manera analógica. Evidentemente en Unity va a ser muchísimo más rápido. Todos estos cálculos van a ser instantáneos. Voy a correr una animación que pues tendré que hacer varios prototipos de game feel para ver cuál me gusta más, pero seguramente sea que yo le doy un golpe a la mesa y todas las monedas a la vez hacen ping y caen. Y entonces en ese momento se empieza a calcular por campos. Ping, ping, luego ping, ping y aquí ping, ¿vale? Y en este campo tendría que pasar lo mismo, no sé si a la vez o primero calcular uno y luego el otro probablemente, y después hacer un clash. Entonces ahora vamos a calcular lo mismo, ¿vale? La vamos a simular aquí. Madre de sombras. Genera una zona de sombras en su campo. Esta también. Y voy a soltar una ladrona, que ya me tocará otra. Eso es por esta. Luego por esta lo mismo. Roba y descarta. Robaría la última carta, que es una madre de sombras. Me interesa tener una madre de sombras que no tengo aquí para generar la última sombra, así que me la quiero quedar. Voy a jugar a aguantar otro turno para llenarme la mano y poder tener 3 ladronas de sombras en el mismo turno con un 110% de éxito, que es la forma que yo voy a tener de ganar. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora me van a dar pal pelo. Cruz, cara. Es decir, que todas van a tener un segundo éxito. Ahora ya la cosa pinta distinto, ¿verdad? Esta estrategia, que ha costado un turno entero montarla, ya se siente mucho más fuerte. Estas dos se van a ir 2 contra 2. Estas dos se van a ir esta con esta. Y esta de aquí le va a hacer daño al enemigo.
Entonces le habríamos hecho otro punto de daño y nos faltaría uno. En este campo, como no hay nadie, le vamos a hacer 2 puntos de daño. Con lo cual, un total de 3 puntos de daño. Es decir, que nos lo hemos cargado. Y ya está. Con esto, victoria. Estaba deseando poder hacer más monedas para crear builds locas con sinergias entre ellas y la verdad es que me estaba emocionando bastante con cómo estaba quedando todo. La sensación de tirar varias monedas por cada campo me gustó mucho y el gameplay me pareció muy interesante. Así que decidí darle luz verde al concepto y comenzar a trabajar en el diseño y el prototipo en Unity. Si te está gustando y quieres saber cómo resuelvo el prototipo, te invito a unirte al canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bien, un poco siguiendo la estrategia que he seguido hasta ahora. O sea, ninguna. Por lo que toda esta parte... 170, no, espera, lo estoy haciendo mal. La sensación de tirar varias monedas por Garakam... Claro, lo estoy haciendo mal. El cálculo, joder, hay que ser mongolo. Roguelike más de lanzar una moneda a cara o cruz.